Les invito a buscar en su Biblia la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 37. Dice la palabra del Señor: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. El Señor en su palabra nos invita a tener confianza en Dios. Y esta confianza trae consigo una gran recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa de estar con nuestro Señor Jesús en su segunda venida. El apóstol aquí nos recuerda en su palabra, nos recuerda que tenemos que tener confianza. Si usted, amigo y amiga, cree y confía en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor te invita a no perder la confianza, no perder la esperanza. Pero ¿saben algo, amigo y amiga? Que para nosotros comprender la segunda venida del Señor Jesús, es necesario que recordemos su primera venida. Les invito por ello a buscar en su palabra, en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Juan, el capítulo 5 y el verso 20. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 20, dice la palabra del Señor: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en el Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Para qué Jesús vino por primera vez? Tal vez usted y yo tengamos esa pregunta en nuestras mentes que nos inspira a preguntarnos por qué Él vino por primera vez. Al nosotros comprender su primera venida, entenderemos para qué viene en su segunda venida. Dice la palabra del Señor: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? A fin de que conozcamos. ¿A quién? Al que es verdadero. El Señor en su palabra entonces nos está diciendo que la primera venida del Señor Jesús fue para que le conozcamos. Para que conozcamos no solamente a Jesús, sino también para que conozcamos a nuestro Padre Celestial. En la antigüedad, Jesús y Dios se presentaban de una y otra manera, y el pueblo le conocía de una u otra manera. Pero Jesús ahora y Dios en su palabra nos invita a que le conozcamos a través de Jesús, el cual es el verdadero. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 5 y el verso 20. Conocer a Jesús lo es todo. Su primera venida entonces fue para que conociéramos a Dios y conozcamos a Dios. Amigo y amiga, ¿tú conoces a Dios? ¿Comprendes a Dios? ¿Te has comunicado con Él? ¿O sientes aún duda de quién es Dios? Pues el Señor en su palabra te recuerda a ti y a mí, nos invita a que le conozcamos tal como Él es. Sigue diciendo el verso: y nosotros estamos en aquel que es verdadero. Recuerda entonces que el Señor nos invita a conocerlo. Ahora, hay algo muy importante aquí. Para nosotros comprender o entender o conocer a una persona, tenemos que entrar en una relación con esa persona, ¿no es cierto? Un amigo, una amiga. Tiene que haber tiempo en dedicación el uno para el otro.
Y en ese tiempo se va desarrollando conocimiento, qué le gusta, a dónde le gusta ir, qué le gusta comer, cuáles son sus pasatiempos, cuál es su versículo favorito de la Biblia, cuál es su himno favorito, en qué piensa del futuro, de la hora. Todos esos elementos nos ayudan a ir conociendo a esa persona. Pero eso define cuánto usted le conoce. Pero para ello tiene que invertir tiempo, ¿no es cierto? Tiene que invertir tiempo. Por eso el Señor nos invita a que le conozcamos. Pero eso requiere inversión de tiempo. Y el Señor nos invita a que conozcamos al verdadero y estemos en el verdadero que es Jesucristo. Este es el verdadero Dios, sigue diciendo allí en 1 de Juan capítulo 5 y el verso 20. Jesús es el verdadero Dios y es también la vida eterna. Entonces, conocemos ahora que el Señor Jesús vino por primera vez y sabemos el propósito, y es que le conozcamos a Él y a Dios, el Padre eterno. Amigo y amiga, recuerda, la primera venida de Jesús es y fue para que le conozcamos tal cual Él es, el verdadero Dios. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Qué amoroso, porque quiere que le conozcamos tal como Él es. Ahora te invito a buscar en su palabra, en el libro de Isaías, en el capítulo 7 y el verso 14. Isaías capítulo 7, el verso 14. Dice la palabra del Señor: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora tratemos de recordar un poco sobre el contexto de lo que estamos leyendo, lo que acabamos de leer. ¿Qué había sucedido o qué estaba sucediendo con el pueblo de Israel? Allí en el capítulo 7, ahora con tiempo tú puedes leer qué estaba aconteciendo. En el capítulo 7, el pueblo de Israel estaba siendo amenazado por por ejércitos extranjeros. Y el pueblo estaba temeroso de su vida, temeroso de qué iba a ocurrir con ellos ahora. Si este pueblo invadía a Israel, los iba a destruir a todos y iban a morir. Así que había temor en el pueblo de Israel. Pero el Señor manda un mensaje de esperanza. Manda un mensaje y le dice al pueblo y al rey: no teman, no temas, no convoques al ejército, no construyas armas, no te prepares para este acontecimiento, porque yo soy tu Dios, que te salvará. Te salvaré te salvaré de este ejército, no solamente a ti, sino también a mi pueblo. No los tocarán, porque yo seré su ejército, que marcharé delante del pueblo de Israel. Entonces, estas palabras de promesa, de salvación, son dadas al pueblo en un momento de angustia, en un momento de temor y de temblor, porque iban a ser invadidos por fuerzas extranjeras. Amigo y amiga, ¿sientes temor hoy? ¿Sientes temblor de algo que está aconteciendo en tu vida? Es probable que la empresa en que trabajas ha entrado en quiebra y va a despedir a todos sus empleados. Es posible que en tu hogar las cosas no marchen bien y temes que se pierda
todo aquello que has construido con tiempo. Tu hogar ha entrado en momentos difíciles, o tal vez es probable que sientas temor por el examen de la universidad o el colegio o la escuela en estos días finales, y sientes temor de perderlo. Tienes temor del futuro. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Tus piernas te tiemblan, no sabes qué hacer, estás en dificultades. Pero el Señor te dice a través de su palabra, no tengas temor, porque yo soy tu Dios. Así es que en este contexto de lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel, el Señor le da una promesa, y una promesa de vida, no solamente en el presente. ¿Por qué? ¿Saben algo, amigo y amiga? Porque en las profecías de nuestro Dios no solamente está la solución en momentos actuales, en momentos de corta distancia y en momentos de amplia distancia en el futuro. El Señor nos da esperanza en el hoy, en el mañana y en el futuro lejano. Las profecías del Señor son profecías de esperanza. Y ahora le dice al pueblo de Israel, allí en Isaías, en el capítulo 7 y en el verso 14, les dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, señal de victoria, porque esta victoria solamente se encuentra en Cristo Jesús, en Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. En el contexto entonces de lo que hemos leído y visto allí en el capítulo 7, el Señor llama al pueblo a tener confianza. Confianza porque vendrá la victoria. Y ahora el pueblo de Israel encuentra una señal en la palabra o en el nombre de esa promesa, y su nombre es Emmanuel. ¿Sabes, amigo y amiga, lo que significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces el pueblo de Israel estaba en una situación de conflicto armado. Yo no sé de qué país tú nos sintonizas. Tal vez tu país está en momentos difíciles de futura guerra, o tal vez en el país hay inseguridades. Pero el Señor te dice que tengas confianza. Así como al pueblo de Israel le dijo, no tomen las armas, porque yo soy tu Dios. Y les dice ahora que la Virgen va a concebir un hijo, y le está dando una profecía en el futuro cercano acerca de la primera venida del Señor Jesús, y les dice, su nombre será Emmanuel, que significa Dios mora con nosotros. Dios está aquí con nosotros. Oh, mi querido amigo y amiga, el Señor Jesús te da esperanza. Te da esperanza, pero no solamente en el presente, con lo que está ocurriendo en tu vida, sino que te da esperanza en la venida del Señor Jesús, y especialmente ahora en la primera venida. Dentro de poco se celebrarán actividades interesantes que nos recuerdan la primera venida del Señor Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel, sino que también nos da esperanza para el futuro, porque el Señor ha prometido su segunda venida muy pronto y será inminente. No habrá nadie que cambie esta promesa. Oh, mi querido amigo y amiga, allí en el libro de Isaías, el capítulo 7, el Señor te recuerda a ti y a mí. Emmanuel, Dios está contigo. Dios está con nosotros. No pierdas la esperanza. Y podemos continuar ahí viendo, porque esta promesa de la primera venida del Señor Jesús no solamente está aquí en el capítulo 7, también está en el capítulo 8, capítulo 9, 10, 11 y 12.
Y vamos a leer algunos pasajes acerca de ello, especialmente en el capítulo 9. Te invito a buscarlo. Isaías, el capítulo 9 y el verso 1. Dice la palabra del Señor: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y es algo interesante en ese capítulo, ¿sabes? Del verso 1 al verso 7. Al inicio de cada versículo, el Señor da una promesa y vamos a ir viéndola. Mire, el capítulo 9 y el versículo 1, dice el Señor: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Mas no habrá siempre oscuridad en el pueblo de Israel. No habrá siempre oscuridad en tu vida, porque el Señor te invita hoy a tener confianza. Dice la palabra del Señor: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él corre el justo y será levantado. Qué maravillosa palabra de nuestro Dios de esperanza. Entonces ahora en el versículo 1 del capítulo 9 de Isaías, el Señor te dice a ti y a mí: no habrá siempre oscuridad. Y mira lo que dice allí en el verso 2, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Si estás en oscuridad, si tú sientes que te hace falta algo en tu vida, no sabes el propósito de tu vida hoy, ni en el mañana, en el futuro, el Señor te dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Palabra de esperanza de nuestro Padre Celestial. En Él hay luz y habrá luz en tu vida. También dice allí en el verso 3: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Recuerdan que el pueblo de Israel estaba en temor y temblor porque no sabían qué hacer con esas amenazas de guerra. Pero el Señor ahora le recuerda y le dice: no convoques al ejército, no te armes, porque yo soy tu Dios y saldré a la batalla por ti. Dice allí en el versículo 3: multiplicaste la gente, o sea, el ejército de Dios es más numeroso que el ejército del enemigo. Mi querido amigo y amiga, el Señor aumentará la gente y aumentará también la alegría en tu vida, porque cuando Dios entra en nuestras vidas, aunque haya momentos difíciles, habrá gozo y alegría, porque el Señor ha prometido estar contigo, no solamente ahora, mañana, sino cuando Él venga en su segunda venida. Y sigue diciendo ahí el verso 4, dándole esperanza y fortaleza al pueblo de Israel, porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro del opresor, como en el día de Madián. El Señor quebrará las armas del enemigo y fortalecerá tu hombro. Te volverás fuerte ahora. Sigue diciendo allí en el verso 5, dándonos esperanza en su palabra, en el capítulo 9 de Isaías: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, serán pasto del fuego. Y esto hablando del enemigo. Recuerda que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel: va a venir una batalla, pero no tengas miedo, yo estoy contigo, yo soy Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice en su palabra que Él va a quemar el calzado del enemigo y la túnica llena de sangre la quemará. Ya no habrá enemigo quien salga a la batalla del pueblo de Dios, porque el Señor ha salido. Él es el ejército que tiene la guerra ganada por ti y por mí y por el pueblo de Israel.
Oh, qué maravilloso nuestro Dios, que nos da esperanza. Nos da esperanza. Y ahora allí en el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado es sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el Señor allí en su profecía, la que le está dando al pueblo de Israel, le dice, no tengas miedo. No tengas miedo en la batalla que se aproxima, porque yo saldré por el pueblo de Israel. Pero también le está dando esperanza para lo que vendrá. Y le está diciendo, no tengas temor, porque aquella promesa de salvación se cumplirá. Y ahora le dice allí en el versículo 7, en el versículo 6, hijo nos es dado, nos es nacido, y será llamado su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. No solamente para el presente el Señor nos trae esperanza, no solamente el hoy, que Él estará contigo hoy, sino que también te dice, ten confianza, estaré contigo en el futuro. Y es más, te traeré y te enviaré al Hijo de Dios, que es llamado Príncipe de Paz, Dios fuerte, y Él te salvará. Entonces, ahora entra en escena el porqué de la venida de Dios a esta tierra. En el pasado, Dios era conocido como un Dios poderoso que salía a la batalla y ganaba las guerras por el pueblo de Israel. No se conocía a Dios plenamente, pero el Señor ahora le está diciendo que iba a venir como un niño, indefenso a los ojos humanos, sí, pero fuerte en batalla, y traerá consigo la salvación. Dice la palabra del Señor en su palabra. Oh, mi querido amigo y amiga, el Señor sigue diciendo allí en el verso 7 de Isaías, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo dilatado del imperio, en un imperio extenso que el Señor le había dado territorio al pueblo de Israel. Pero le está diciendo ahora que le iba a traer paz, porque el Señor sale a la batalla por el pueblo de David, por el pueblo de Israel. Mi querido amigo y amiga, el Señor también sale a la batalla por ti y por mí. Y estas esperanzas o estas promesas que hemos leído en este capítulo 9 del versículo o del libro de Isaías son para ti y para mí hoy. Entonces, al comprender el por qué el Señor vino en su primera venida, ahora vamos a entrar a estudiar su segunda venida. ¿Por qué el Señor vendrá? ¿Y qué señales habrá de su segunda venida? Recordemos que el Señor vino y estamos seguros de que vino y estuvo con nosotros en esta tierra. Pero ahora viene una segunda promesa, la promesa de su segunda venida. Y vamos a buscar en su palabra esos versículos que nos inspiran y nos dan esperanza. Dice la palabra del Señor, busca en tu Biblia en el libro de Juan, el capítulo 14 del 1 al 3. Dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora este Dios de promesa cumplió la primera venida y ahora Él, por su propia boca, está diciendo que iba a regresar. Iba a regresar a esta tierra, pero ¿para qué? En el libro de Mateo, el capítulo 16 y el verso 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Uno de los propósitos de la segunda venida del Señor Jesús es entonces pagar a cada uno de esta tierra según su obra. Pero, ¿cuál es esa obra que el Señor va a pagar? Sea buena o sea mala. Oh, mi querido amigo y amiga, en el libro de Marcos, el capítulo 3 y el verso 19, habla acerca del Espíritu Santo. Que si tú blasfemas en contra del Espíritu Santo, no te será perdonado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo clama y gime con voz de lamento y con ruego ante Dios para que tú decidas encontrarte con Dios. Y si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, entonces has tomado la decisión de no tener a Dios de tu parte. Entonces, el blasfemar contra el Espíritu Santo es decirle a Dios: yo no quiero nada contigo. Y a veces en nuestra propia manera de vivir, en nuestra propia conducta, en nuestras palabras, en nuestras acciones, demostramos que no queremos saber nada de Dios. Mi querido amigo y amiga, el Señor vendrá por segunda vez y no tardará. Pero el Señor vendrá de una manera visible para todos nosotros. Así que dice en el libro de Mateo, el capítulo 24 y el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Dice Jesús y sigue diciendo, y entonces lamentarán todas las tribus de Israel y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dos cosas importantes que quiero resaltar para ti y para mí hoy. Mi amigo y amiga, dice que lamentarán las tribus de la tierra. Entonces quiere decir que habrá una tribu que lamentará la venida del Señor Jesús. No querrá verlo venir. Pero también hay una parte, una tribu que se gozará en su santa venida, segunda venida. Amigo y amiga, ¿en cuál grupo quieres estar tú? ¿Quieres estar en el lado de aquellos que sentirán gozo y alegría en su segunda venida? ¿O vas a estar en el grupo de aquellos que lamentarán verlo venir en gloria y majestad? Segundo punto que quiero resaltar en ese versículo es que el Señor vendrá y lo vamos a ver, dice la palabra del Señor, y dice Jesús con sus propias palabras. Lo verán al Hijo del Hombre viniendo, lo verán con poder y gran gloria. Lo veremos con nuestros ojos, aquellos que estén vivos con el Señor venga. Amigo y amiga, ¿en cuál grupo quieres estar tú? Yo te invito a leer su palabra y de paso, si sientes la necesidad de conocer más acerca de este tema, llama a este canal, llama a los números que se han mencionado anteriormente y una persona se contactará contigo y te enseñará más acerca de la palabra de Dios y de su segunda venida. Entonces llega la pregunta, el Señor vendrá, sí es cierto, pero ¿cómo puedo estar yo preparado y quiero estar en el grupo de aquellos que estarán gozosos al verlo venir en su segunda venida? ¿Cómo puedo estar preparado para ello? Oh, mi querido hermano y amigo y amiga, allí en el libro de Mateo, el capítulo 24 y el capítulo 25, encontrarás esa respuesta.
El Señor allí en el capítulo 25, en el capítulo 24 habla acerca de las señales de su segunda venida, si es cierto. Pero en el capítulo 25 nos da en 3 parábolas, nos indica cómo puedo estar preparado. Y la primera parábola es acerca de las 10 vírgenes. Y tú lo puedes leer allí con calma en el capítulo 25 del libro de Mateo. El Señor les habla y les dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Y esas 10 vírgenes estaban allí preparándose para la venida del novio, para el matrimonio que iba a ocurrir. La esposa se estaba preparando, la novia está en una casa y el novio está en otra. Pero las 10 vírgenes están allí con lámparas para iluminar el camino para esa gran ceremonia. Pero en esa espera, 5 de esas vírgenes están preparadas y 5 de ellas no están preparadas. ¿Con qué? Ahí lo puedes leer en el capítulo 25. 5 de ellas están preparadas con aceite. Y si tú lees la palabra del Señor, te indica que el aceite es el Espíritu Santo. Entonces, esas 5 vírgenes estaban preparadas porque no sabían la hora en que iba a venir el novio. Y estaban listas. La primera preparación para tu vida y para la mía es la preparación espiritual. Entonces esas vírgenes se duermen en la espera. Pero cuando suenan los carros y suenan que el novio se acerca, se despiertan. 5 de ellas están dispuestas y 5 de ellas no están dispuestas. ¿Cómo es que están dispuestas? Pues llevan aceite para sí, para estar preparadas y que la lámpara no se le apague. Y ahora entran con el novio a esa ceremonia especial y aquellas otras 5, por consejos de las demás, salen corriendo a buscar aceite. Pero cuando regresan, no les es permitido entrar a la ceremonia, a la fiesta, porque no estaban preparadas espiritualmente, no conocían al novio. Y la otra es acerca de los talentos. Les es dado a unos 5, a otros 2 y a otros 1. Pero en esa preparación, 5, el que recibe 5 sale y lo multiplica, y el que recibe 2 también lo multiplica, pero el que recibe 1 lo esconde debajo de la tierra y dice: yo sabía que tú eras malo, le dice al dueño de los talentos, y que no siembras ni ciegas, no das. Así es que por no conocerte lo escondí, y aquí está tu talento, tómalo y haz con él lo que quieras. Oh, mis amigos, el Señor Jesús nos invita a entrar en un ministerio de salvación. Aquellos talentos que tú tienes, ponlo a servicio de Dios y el Señor los multiplicará. Y también serás una voz que clame a otros para salvación. Y el último es acerca de los cabritos y las ovejas. Cuando el Señor venga, dirá a unos: ven, benditos de mi Padre, entrad al reino de Dios. Y a los otros le dirá: no os conozco. Aunque predicaste, aunque dijiste y te sabías toda la Biblia de memoria, pero cuando viste a un necesitado, no estaba dispuesto a socorrerlo. Y ese es el corazón de Dios, que al conocerlo a Él, seremos tal como Él es, con corazones abiertos y corazones dispuestos a ayudarle en su obra de salvación a los demás. Mi querido amigo y amiga, recuerda, el Señor viene pronto. ¿Estás preparado para su segunda venida? ¿Quieres estar en el grupo de aquellos que estarán contentos y le recibirán en las nubes de los cielos? ¿O estarás con aquellos que se lamentarán con su venida? Recuerda la palabra del Señor que dice allí por el apóstol Pablo en su palabra. Dice el Señor Jesús vendrá y no tardará. Prepárate para esa segunda venida. Que Dios te continúe bendiciendo.